puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a los seguidores de Luces y Sombras. Estamos nuevamente aquí para compartir un rato con todos ustedes, para comentar cosas, para informar, para, contarles algunas historias curiosas que hay en nuestro planeta. Tenemos, como siempre, aquí, a mi ladito, cerquita, a Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que puede parecer un poco repetitivo, pero siempre se aportan cosas nuevas. Vamos a hablar de algo que ya hemos hablado, que son los lugares de poder. Sí. Pero no solamente lugares de poder, veremos que hay lugares de poder positivos, lugares de poder negativos, en fin, que abarca mucho más allá de los simples lugares energéticos a los que suelen ir muchas veces los gurús a recargarse y a cosas de esas, ¿vale? Entonces, si te parece, voy a comenzar a hablarles a nuestros oyentes de todo esto. Todo tuyo. Sabemos que la humanidad desde sus inicios ha reconocido ciertas áreas del planeta que, vamos a decir así, resuenan con una elevada frecuencia y las han reconocido como un punto de poder. En principio no nos vamos a posicionar de si ese poder es positivo o es negativo, simplemente resuenan con una frecuencia que les confiere un poder determinado, Sí, ¿vale? Vamos, que hay una determinada carga energética. Exactamente, sin ponerle polo a esa carga, ¿no? De momento, ¿vale? Esas áreas son conocidas como nodos de poder o incluso sitios sagrados. Y estos puntos hay quien dice que están dentro de la red energética dimensional terrestre. Y que desde esos mismos puntos se mantiene, ajusta y amplifica la frecuencia de la Tierra, aquella frecuencia de la que hablábamos en un momento determinado, que parecía que estaba subiendo la resonancia Schubert, creo que era, que estaba subiendo y había subido más hercios de lo que teníamos anteriormente. Sí. Bueno, pues esto es lo que resuena de alguna manera la frecuencia. Y que además, ¿no? que eso influía en todo, entre otras cosas, por ejemplo, en la tensión arterial de los seres humanos. Exactamente, por ejemplo. Vale, un punto sagrado o un sitio sagrado puede definirse como un punto de significativa importancia tanto para la Tierra, dentro y fuera de ella, como para la humanidad. Y para su estudio, porque veremos que no solamente es un lugar de poder porque sí, sino que hay varios sitios o diversas categorías donde pueden darse lugares de poder, y veremos que hay algunas de ellas que nosotros hemos estado en sitios que reúnen esas características, ¿vale? Por ejemplo, suelen darse lugares de poder donde hay energías telúricas naturales, como pueden ser depósitos minerales como de oro, de cuarzo, de diamantes, montañas, ríos, volcanes, océanos. Eso serían las energías telúricas naturales, ¿vale? Sí. ¿Quién no se ha sentido con las pilas recargadas después de haberse puesto simplemente en una playa a mirar el mar un rato? Por ejemplo, eso ya da indicio de que ahí hay algo que está funcionando, ¿vale? Después tenemos las construcciones hechas por el hombre, evidentemente, pero hablamos de las pasadas, ¿vale? Pirámides, por ejemplo. Que es un tema que tendremos que volver a tocar, retomar. sí. Pirámides, catedrales, que sabemos que casi todas las catedrales están construidas con la geometría sagrada. Sí. Entonces esas serían las construcciones hechas por el hombre y que podrían ser lugares de poder. Después estaría lo que se llaman puntos de rejilla, que son puntos de alineación cósmica donde suelen cruzarse unas líneas de las que ya hemos hablado. Una sería las Hadrim y otra serían las líneas Ley, de las que ya hemos hablado, incluso su vinculación hasta con cosas
imposibles de vincular como pueden ser redes de pederastia, por Sí, ejemplo. Pero bueno, cómo se aprovechan del poder de las líneas ley sí, para determinados rituales, ¿vale? Podemos estar hablando de plantas sagradas, por ejemplo, los grandes bosques de robles, los grandes bosques de secuoyas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, eh, mm, donde se dé una vida vegetal de una forma profusa, donde haya grandes extensiones de bosque, de tal, también se consideran lugares de poder, ¿vale? Sitios como con huella humana, como pueden ser, por ejemplo, las tumbas de grandes líderes, sitios de eventos sociológicos, históricos o incluso religiosos, lugares donde el hombre ha tenido incluso por ejemplo un campo de batalla en un momento determinado puede sí, resonar con una frecuencia, aunque haya pasado 2 siglos o tres sí, siglos sí, después sí, de sí. esas batallas, ¿vale? Estos puntos energéticos son la base fundamental de un sitio sagrado, pero no constituyen necesariamente de por sí un sitio sagrado, ¿vale? La mayoría de los nodos o puntos de poder emanan a partir de una mezcla de fuentes geológicas, como pueden ser las rocas metamórficas, las rocas ígneas y en un menor grado, pero también importante, acumulación de sedimentos, fuentes de agua, son la base de la mayoría de los nodos de poder. Recuerda cómo, por ejemplo, en todos los lugares donde se han dado supuestas apariciones marianas, existe siempre un arroyo, una fuente, Sí. algo que de alguna manera se asocia también a eso. Ujú. Bueno, eh, se definen los vórtices como contracorrientes giratorias de energías electromagnéticas que ejercen una función de gravedad y electromagnetismo de la rejilla, de esa rejilla de la que hablábamos, ¿no? Generalmente giran en sentido contrario a las agujas del reloj por encima del ecuador y en sentido de las agujas en sentido contrario a las agujas del reloj, perdón, en sentido contrario por encima del ecuador y en el mismo sentido que las agujas del reloj por debajo del ecuador. Este es el patrón energético natural que está basado simplemente en la polaridad de la Tierra, ¿vale? Y lo que O hacen sea que los lugares de poder, si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, la, cambian totalmente. cambian totalmente, efectivamente. Lo único que hacen es, los vórtices lo único que hacen es distribuir la energía, Ya. ¿vale? Bien. Eh, los vórtices se forman por diferentes razones. La mayoría de ellos es la intersección de las líneas Hartrim o las líneas Ley. Y decimos que estas ocurren realmente en puntos de activación tectónica, volcanes, por ejemplo, activación de las montañas alrededor de las montañas, donde hayan montañas incluso piramidales, y ahí podemos hablar, que hablaremos después, de esas montañas o pirámides de Bosnia, que no se sabe muy bien exactamente, o no nos cuentan exactamente qué es lo que pasa. No hay necesidad de que sea una pirámide, basta con que sea una forma piramidal, que la montaña tenga una forma piramidal, ¿vale? Eh, bueno, los vórtices toman lugar naturalmente en grandes depósitos minerales, el lecho de basalto, granito, confluencias hídricas, confluencias de ríos, caídas de agua. Bueno, está claro que las antiguas civilizaciones entendieron esto. Nosotros no le prestamos atención, o la gran mayoría de la gente no le presta atención a esos Ya. lugares. Ya, y además es que hay estudios, vamos, igual me estoy anticipando, no lo sé. No lo sé. Hay determinados estudios en los cuales se ha demostrado, por ejemplo, a raíz de lo que comentabas antes de que incluso se ha relacionado estas líneas ley Ley. con el tema de pederastia. Mm, Claro, es que hay determinados sitios que dependiendo de la energía que se genera en ese lugar, mm. digamos que sus habitantes o los seres vivos que están en esa zona Sí. están inclinados hacia una postura o hacia O otra. hacia otra, hacia un lado Hay más zo- hay positivo o más zonas- negativo. Hay zonas que son más proclives a tener asesinatos en serie, a tener Exacto. casos de pederastia, a tener Exacto. determinadas historias, y otros a todo lo contrario, Pues a que sean más efectivamente, espirituales. exactamente, pues posiblemente todo esto tenga que ver con toda esa especie de vórtices de energía, de vórtices de poder. Por eso decía al principio que son vórtices energéticos, son lugares de poder. Sí,
ni positivos ni negativos, dependiendo de lo que se encuentre y dónde se encuentre, van a actuar como Sí. positivos o negativos, ¿vale? Decía que las antiguas civilizaciones entendieron esto, lo estudiaron y lo utilizaron además para las prácticas de oración, para meditación, para tener visiones del más allá, ¿vale? Ellos ya utilizaban, canalizaban esa energía de alguna Sí. manera, ¿vale? Y los puntos donde se cruzan las líneas energéticas se les llama puntos energéticos, aunque la mayoría de las culturas modernas no lo tomen en cuenta. Las grandes civilizaciones sí que lo hacían, las antiguas no. Por ejemplo, los chinos hablan de las leyes, de las líneas ley, como líneas de dragones, por ejemplo. Es decir, no es una cosa que nos hayamos inventado, Ya, sino que ya. en culturas y en civilizaciones desde siempre lo saben. Por ejemplo, los chinos hablaban de las líneas de dragones, pero por ejemplo los aborígenes de otros lados lo llamaban líneas de sueños. Ya. Quizás porque eran más proclives a visiones, a Sí. apariciones, a este tipo de historias, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, algunos puntos energéticos del planeta, ¿vale? Y les voy a hablar de algunos que conocen y otros que no conocen, o que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, el primero de ellos sería en Rila, en Bulgaria. Está situada al suroeste de Bulgaria y es la cordillera más alta del país. Rila es uno de los centros energéticos más importantes del mundo. Allí se dan cita muchísimos chamanes, gurús, gente que se dedica mucho al tema de la espiritualidad, gente que simplemente va a reponer energías, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues fíjate, yo por lo menos no lo sabía. Uno de los centros más importantes del mundo está en Bulgaria, ¿vale? Un sitio que no podía faltar y que quienes lo han visitado lo han dicho, Machu Picchu, en Perú. Sí. Ubicada, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, en las colinas de los Andes peruanos. Esta ciudad perdida supuestamente de los incas, no solo ha sido fuente de inspiración para poetas de renombre, como puede ser, por ejemplo, Pablo Neruda, sino que también es un sitio con unas energías sumamente poderosas, ¿vale? Se ha dicho que la gente que lo visita, no todo el mundo, pero sí en su gran mayoría, experimentan cosas que definen como que no son de este mundo. Experimentan visiones, experimentan sonidos, Sí. experimentan sensaciones que no han tenido en ningún otro lugar del mundo, ¿vale? También tenemos la isla de Pascua, evidentemente, en el Océano Pacífico. El territorio chileno de la isla de Pascua es el hogar de las misteriosas estatuas. 53 graneros sin puertas ni ventanas y lo que se llama la náutica del mundo, una piedra circular que se dice que guarda los secretos del mundo. Los científicos no han podido averiguar el origen y el significado de estas estatuas y de estos artefactos que se han encontrado en la isla de Pascua, pero se cree que el lugar atesora algunas energías muy importantes de este universo nuestro, ¿no? Evidentemente sabemos que la isla de Pascua, si no es un punto de poder, como mínimo es un punto estratégico y misterioso, empezando por ahí, Ya. por esas grandes estatuas que, a pesar de que se han hablado de muchas teorías, de muchas hipótesis, muchas veces se ha dicho solucionado el misterio de la isla de Pascua, pero siempre vuelve a quedar nuevamente el misterio Sí, sí. todavía sin resolver, ¿no? Tenemos otro punto de poder en Albania, en Berat, una ciudad a orillas del río Osum, situada en el centro de Albania. Es ahora un sitio protegido por la UNESCO, curiosamente, como uno de los lugares de poder que tenemos aquí en Canarias, que también es un espacio protegido, Ujú. que es el Valle de Ucanca. Bueno, pues es un tesoro de la historia y de la cultura albanesa, y en ella se unen un conglomerado de culturas, además orientales y occidentales, con lo cual ahí también estamos mezclando energías distintas. Sí. Porque sabemos que los orientales tienden a ser más místicos, Espirituales. más espirituales, mientras que los occidentales solemos ser como más, no iba a decir más realistas, no, más, vivimos más aquí, estamos más aferrados al mundo, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿vale? Les comentaba antes las pirámides de En líneas Bosnia, generales. en líneas generales, evidentemente. Les comentaba antes las pirámides de Bosnia, o esas estructuras piramidales, o esas montañas piramidales. Bueno,
Las pirámides de Bosnia están situadas en el centro de Bosnia y Herzegovina, han estado en la tierra desde tiempos inmemoriales, incluso se cree que desde antes del Neolítico. Todavía se baraja la posibilidad de que sean, hay quien baraja la posibilidad de que sean montañas. Cuando nosotros, yo recuerdo que hicimos un programa hablando de las pirámides de Bosnia, en el que lo que se desvelaba desde luego que de montañas aquello no tenía nada, pero bueno. Bueno, según algunos autores, el complejo de la pirámide de Bosnia tiene alrededor de unos 12.000 años de antigüedad y fue construido por un pueblo muy misterioso que se desconoce prácticamente todo acerca de él, y que ese pueblo se situaba cerca de Sarajevo, que es la capital de Bosnia, ¿vale? Esas estructuras fueron descubiertas en el año 2015, cuando el doctor Semir Osmanagic anunció que había descubierto debajo de una colina, de las colinas de Visoko, una especie de complejo piramidal, y que además de ser uno de los más grandes de la Tierra, estaba interconectadas, las distintas formas piramidales estaban interconectadas a través de una red de túneles subterráneos. Eso lo hablamos largo y tendido en el programa que hicimos, y será un tema que volveremos a tocar. Bueno, el doctor Osmanagic no solo afirma haber descubierto 4 pirámides, sino que él y muchos otros autores están convencidos de que estas pirámides son efectivamente el rastro de un pueblo perdido en la noche de los tiempos. No se sabe quiénes fueron, pero sí intuyen o sospechan que pudo haber ahí un asentamiento de algún tipo con la suficiente, iba a decir inteligencia, pero es que no creo que sea solamente eso, porque también tendría que haber tenido tecnología, ¿no?, para levantar esas pirámides. Pero bueno, ese es otro de los puntos de poder que nos encontramos en nuestro planeta. Vámonos a otro también menos conocido. La meseta de Uluru, en Australia, está situada en el centro de Australia y es también conocida como Tiukurpa, que significa tiempo de ensueño en el idioma aborigen, ¿no? Se dice que las pinturas en las cuevas circundantes son historias del dry time que han dejado las tribus antiguas, es decir, de una línea de tiempo de sueños, ¿vale? Donde las tribus que habitaban en esa zona de alguna manera pues soñaban, por decirlo de alguna forma, y después lo iban plasmando en una serie de pinturas. Más lugares de poder en la Tierra. Evidentemente no podía faltar Stonehenge en Inglaterra, dedicado supuestamente al sol. El Stonehenge está situado en Wiltshire, en Inglaterra, y es una de las estructuras megalíticas más famosas del mundo. Además que últimamente hay una serie de estudios que dicen que están a punto de develar cuál es el misterio de Stonehenge, exactamente. Hay quienes dicen que funcionó como un observatorio astronómico. Hay quienes dicen que era el lugar donde se reunían los druidas. Hay que, en fin, historias y leyendas, como en todos estos lugares de poder, las hay de todos los colores. Bueno, seguimos con el tema de los puntos o los vórtices de energía. Estos que les he nombrado hasta ahora, estaríamos hablando de estos, serían puntos o vórtices de energía positiva. ¿Vale? Pero también algunos de estos vórtices actuarían con una energía contraria, es decir, que serían negativos para los humanos. No porque en sí sean negativos, sino porque para el humano esa energía es negativa. Hay ciertos puntos en la Tierra donde la física conocida no puede ser aplicada. Eso lo sabemos todos. Y esas áreas dicen que están gobernadas, entre comillas, por energías extrañas que han estado presentes allí desde tiempos inmemoriales. Habitualmente marcados por fenómenos extremadamente extraños. Se han registrado innumerables desapariciones también en esos sitios. Y estos puntos de la Tierra se conocen como vórtices viles. Sí. Bueno, estos lugares extraños fueron, entre muchas otras personas, fueron trazados por un biólogo y escritor que era Ivan Sanderson, que fue el fundador de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable y que curiosamente fue uno de los primeros seguidores de Charles Ford, investigador estadounidense conocido por dedicarse a los estudios de los fenómenos anómalos y no solventados por la ciencia de su época, evidentemente, Charles Ford. Bueno, Sanderson escribió sobre los vórtices de la Tierra en el año 1972 en una revista titulada Los 12 cementerios del diablo,
en el que planificó la desaparición de barcos y aviones a escala mundial, destacando 12 áreas de la Tierra que sobresalían en particular con este tipo de historias, ¿no? Aunque algunos de ellos podrían ser menos famosos que otros, casi todos ellos se caracterizan por anomalías magnéticas y fenómenos anormales. Curiosamente, los 12 puntos, son equidistantes y juntos forman las 12 puntas de un icosaedro. Ya. Difícil, pero podríamos estar hablando de geometría sagrada. Sí, sí. ¿Vale? Y ahora lo que haremos será ir viendo algunos de estos puntos y sobre todo parándonos en los menos conocidos, porque evidentemente a todos estarán pensando ya en un punto, que es, sí, efectivamente, el Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Casi todos sabemos dónde está el Triángulo de las Bermudas. Para aquellos que no lo sepan, el Triángulo de las Bermudas es una región definida en la parte occidental del Océano Atlántico Norte y está formado por un triángulo entre Florida, Bermuda y Puerto Rico, ¿vale? Pero no solamente es importante el Triángulo de las Bermudas. Tenemos la Isla de Pascua, ya la nombramos antes. Fíjate que la Isla de Pascua la incluye tanto en lo positivo como en lo negativo, está incluida las dos. Ya. Y tenemos, por supuesto, los dos polos, el polo norte y el polo sur. Recordemos que el último programa que hicimos sobre la Antártida también tenía su tela y su historia, también la Antártida. Pero vámonos a ir a esos puntos menos conocidos, ¿vale? Nos vamos a Karachi, el hogar de la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, y se considera como una de las primeras ciudades importantes de la Tierra. Para hablar de ella, para saber de ella, hay que recurrir, o se recurrió en su momento, a unos textos védicos muy antiguos, a un conjunto de escritos en sánscrito y supuestamente legados en algunos casos por los dioses, para poder encontrar referencias que traten de aclarar los numerosos interrogantes que se ciernen sobre Mohenjo-Daro y el resto de las poblaciones también de la zona, ¿vale? Del Valle del Indo. En uno de estos textos, como no en el Mahabharata, hay un extenso poema épico de casi 215.000 versos, en la que aparece la ciudad de Mohenjo-Daro, envuelta en sangrientos sucesos bélicos, donde tanto hombres como dioses se vieron involucrados, y que relega a épocas más remotas aún los orígenes de la ciudad, pues los sucesos descritos en el Mahabharata se sitúan hacia el año 3103 a.C. y desembocan en el Kali, o Edad Sombría, una especie del fin del mundo antiguo, conocido, una auténtica apocalipsis que cambió la historia de la antigua India. Aquí tenemos un punto de lo negativo, ¿no? Porque fue donde sucedió poco menos que un baño de sangre de alguna manera en un enfrentamiento bélico y que desemboca en una edad sombría, en una edad oscura, sí. ¿Vale? Tenemos también Jamalculia, que está situada al este de Hawái. Es un área donde, según algunos investigadores, alguna vez fue un hogar de un volcán de alta energía. En realidad, el punto focal está en el océano, no en la isla, ¿vale? Al suroeste de Hawái. Y se encuentra en el océano donde algunos barcos y aviones han desaparecido. Tenemos otro punto parecido al Triángulo de las Bermudas, en la zona de Hawái, ¿vale? El Mar del Diablo, del que también hemos hablado en alguna ocasión, también conocido como el Triángulo del Dragón. Es una región del Pacífico situada alrededor de la isla Miyake, más o menos a unos 100 kilómetros al sur de Tokio. Y hay una creencia común de que el Mar del Diablo podría ser, junto con el Triángulo de las Bermudas, un área donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias muy misteriosas. Bueno, pues en esta zona del Mar del Diablo, desde hace miles de años, los habitantes de la zona la han calificado como extremadamente peligrosa, porque se han producido grandes desapariciones y también sucesos muy extraños. Una larga lista de embarcaciones pesqueras, buques de la Armada y aviones de todo tipo han desaparecido junto con toda su tripulación desde hace más de 1000 años. Están desapareciendo. Tanto los testimonios de supervivientes, porque los hubo en algunas ocasiones, como las últimas comunicaciones de los que no volvieron, apuntan a fallos en los sistemas de navegación,
lo mismo que tenemos en las Ya. en el Triángulo de las Bermudas. Distorsiones espaciotemporales, desviaciones de la conciencia de los tripulantes, alteraciones de las brújulas, en fin. Ujú. Y se ha comprobado que la actividad magnética de la zona es superior, junto con la del Triángulo de las Bermudas, a la de cualquier zona de la Tierra, ¿vale? Bueno, pues según una leyenda japonesa, existe bajo ese mar del diablo un reino donde el tiempo se haya detenido, ¿vale? Donde el tiempo se haya totalmente retenido y donde ocurren, según esta leyenda, en ese mar del diablo, donde ocurren fenómenos totalmente inexplicables y misteriosos. También hablan en esa zona de barcos fantasmagóricos que se aparecen y pero no es que se aparezcan y tú los veas navegando, sino que parecen surgir de las profundidades, como si fueran barcos hundidos. O sea, submarinos que vuelven a la superficie. No, no son submarinos porque son barcos realmente. ya, Sí, ya. exacto, sí. Ah. Vuelven a la superficie, están visibles durante un poco de tiempo y con la misma vuelven como a desaparecer hacia el interior del océano, Sí, ¿vale? como aquí la isla de San Borondón. Exactamente, que aparece y desaparece Sí. seguida por esa niebla, que ahora mismo ya no habría niebla, sería calima lo que habría, pero bueno. Y por supuesto, cuando hemos hablado de todo esto, no podemos olvidarnos de las líneas ley, a las que le vamos a dar un pequeño Sí. repasito de lo que tiene que ver. Bueno, según algunas teorías, debido al sincretismo religioso en los inicios del catolicismo por un lado y de la iglesia anglicana por otro, se supone que la mayoría de las iglesias europeas supuestamente se construyeron encima de las líneas ley, esas líneas que hemos dicho que son líneas energéticas que circundan todo el planeta, ¿vale? Para el catolicismo gnóstico y el cristianismo más metafísico serían medios espirituales para el reconocimiento de los seres espirituales. Parecidas son las creencias con los demás grupos no cristianos, es decir, piensan que al estar situadas sobre esas líneas, eso les da una visión más amplia de esa especie de misticismo de esos seres espirituales que se pueden aparecer, que pueden, Sí. al estar construidas encima de esas líneas. Mientras tanto, en lo que se llama la guerra espiritual, las personas seguidoras de esta disciplina teológica y espiritual creen que estas líneas se construyeron para propósitos demoníacos, que deben ser anuladas por medio de los recursos espirituales que se poseen. Es decir, que los seres humanos deberíamos, con nuestra fuerza y con nuestra energía, de alguna manera anular esas líneas ley, porque según algunos grupos religiosos, estas líneas ley son negativas, Ya. ¿vale? Para otros autores, el mayor punto de energía de esta red global, esas líneas ley, creen que hay gente que ha aprendido a usarlas de las antiguas tradiciones esotéricas y las han utilizado para sacrificios humanos rituales. Ujú. De eso hablábamos, recuerdo, en una ocasión con un invitado sobre las líneas ley, el tema Sí. del caso Bar España, el tema de Alcácer, el tema de tal, cómo todos esos lugares están situados sobre líneas ley Sí. y cómo se sospecha que pueden haber, evidentemente, historias de asesinatos rituales en esas zonas, ¿vale? Bueno, el motivo principal, según algunos autores, dicen que lo que hay que hacer es invertir la polaridad de estas líneas y que unos con con esos rituales satánicos, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es cargarla de forma negativa, mientras que hay otras zonas de líneas ley donde pues la gente quizás es más tranquila, es más tal, no está quizás influenciada por las religiones en ese sentido, y ahí las líneas ley serían más positivas. Sí. Vamos, que no se aclaran demasiado con que si las líneas ley son positivas o si son negativas. Yo es que soy de la opinión que la energía no es positiva ni es negativa. La energía la proporcionamos nosotros. O sea, el lugar te proporciona una energía, ¿vale? Y esa energía puede ser positiva o negativa para ti. Pero después también depende de cómo es tu energía.
y de si tú puedes cambiar la energía de ese lugar por medio, pues lo vimos en zonas de aquí de Canarias, como en zonas que, y lo hablamos incluso también, zonas que antes notábamos nosotros una sensación de positividad, de tal, como parecía que estaban dándose la vuelta y haciéndose o volviéndose lugares donde lo que percibías eran escalofríos, la sensación de que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y que mejor irse. Y que era mejor irse, o sea, el mismo lugar te echaba. Y eran zonas donde antes eso no ocurría. Luego yo creo que es que nosotros somos capaces de modificar esa energía que proviene de la Tierra de alguna forma. Hombre, se supone, o yo, por lo menos yo siempre he pensado esto, nosotros no solamente somos focos de energía, sino somos generadores de energía. Entonces, dependiendo de la fortaleza que tú tengas en un momento determinado, tú puedes llegar a hacer un cambio. No digo un cambio a nivel mundial, no, pero sí un cambio a nivel muy local, o de lo que te rodea en ese momento. Yo, de todas maneras, de todo lo que se está contando, hay algo que me ha faltado. A ver. ¿Dónde está el desierto? Efectivamente, es una zona que la gente no la tiene fichada, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que en el desierto sí que se puede dar la dualidad de positivo y negativo. Ahí es alucinante. O sea, yo me he criado en el desierto, más concretamente en el Sáhara, cuando el Sáhara era español, y ahí te encuentras con dos, de lo poco que yo pude averiguar, teniendo en cuenta que cuando yo salgo del Sáhara yo tenía 15 años, no, tenía 14 años. Entonces, lo poco que había visto... Pocos menos que ahora solamente. Lo poco que había visto, más lo que mi padre, que llevaba muchos años allí, se había criado allí... Me contaba. No, mi padre y amigos. Ahí te encontrabas con una dualidad. Y es... Normalmente por las noches... Era, digamos, era la hora casi del misterio, de la introspección hacia ti mismo. O sea, independientemente de que las temperaturas bajaban impresionantemente, efectivamente. Fuera de eso, era el momento del silencio absoluto. El silencio del desierto. Sí, o sea, que además eso es... Quien no ha estado no lo... Eso no se puede describir. No se puede describir. Hay que vivirlo. Y después estaba el que era aventurero y por el día se introducía en el desierto, se podía encontrar con muchas sorpresas. Y muchos de ellos, o sea, hablo de mi padre y de sus amigos, te contaban historias similares, o sea, que se puede interpretar pues como espejismos. Vale. Bueno, puede ser. Pero bueno, cuando varias personas te cuentan que han estado, por ejemplo, en un palacio de estos de las 1001 noches, metido en el centro del desierto, o en una zona central del desierto donde no hay nada, y que se despiertan al día siguiente los mismos, o sea, 3-4 personas habiendo vivido lo mismo y se cuentan, y lo que se cuentan es lo mismo. Hombre, ahí se supone que ha pasado algo. Ha pasado son algo. Historias que no se pueden contar. ¿Cómo vas a contar eso? Y estoy hablando de hace pues unos 40 años. ¿Cómo vas a contar eso? ¿A quién se lo vas a contar? ¿A quién se lo vas a contar? Que no se ría de ti, claro. Y además historias que eran tanto, digamos, positivas como negativas. Es que ahí jugabas con las dos. Sí, efectivamente. Bueno, yo antes he nombrado el llano de Ucanca, el valle de Ucanca, a los pies del Teide, en Tenerife, que de alguna manera tiene algo de desierto. Tú lo conoces, has estado. Y para mí tiene la dualidad también. Y tiene la dualidad del desierto también. Hay zonas muy positivas y zonas muy negativas. Y teniendo en cuenta que no es que sea una gran extensión de tierra. No es tan grande. Pueden tener 3 kilómetros, 4 kilómetros. Pero no lo sé, igual... Se dan las dos historias. Para mí se dan las dos historias. Igual que, por ejemplo, aquí en Gran Canaria tenemos también sitios en los que también hemos estado, sitios muy positivos, incluso hemos llegado a ver algo que podríamos denominar hadas en un momento determinado, que es en el Parque Osorio, aquí en Gran Canaria también. Además es guapísimo. Aquello es precioso, pero también persistía la dualidad.
porque también vivimos momentos negativos allí. Había un determinado deje de amenaza. Sí. Que no venía de la zona donde... De la zona donde estaban las hadas, por decirlo se supone que estaban las hadas. Sí. O esas luces que parecían la campanilla de Peter Pan. Sí, exactamente, revoloteando además alrededor. Tenemos incluso que era como, fotos... como luciérnagas. Sí, mucho más grandes, evidentemente, y las tenemos hasta una foto sobre el coche, creo recordar. Pero sí es verdad que en esa zona no, pero de los alrededores de esa zona lo que emanaba era muy diferente. Pero siempre lo hemos considerado mucho más positivo. Sin embargo, hay otra zona que nos aterroriza y a la que hemos ido muy poquitas veces, porque es que solamente bajar ese camino y hay algo que te dice, date la vuelta y vete. Que es la Calderilla, subiendo hacia la cumbre aquí en Gran Canaria también. Entonces, lugares de poder, aquí hemos nombrado algunos, no quiere decir ni que estén todos, ni buenos ni malos, ni que estén todos, ni mucho menos, hay muchísimos más. Tú mismo has nombrado el desierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Atacama? Pero ojo, yo he nombrado el desierto y estoy hablando de una parcela muy pequeña del desierto, que es la que yo conocí, la que tú era conociste, en torno a Layún, en el Sáhara Occidental. Sí. O sea, yo no puedo hablar del desierto de Libia ni el de Egipto. No, por supuesto. Pero tenemos el desierto del Gobi, del que también hemos hablado, donde también se producen unas zonas energéticas. Incluso yo ahí hablaría de vórtices energéticos. Tenemos el desierto de Atacama, 3/4 de lo mismo. Siempre, incluso, fíjate, me está pareciendo que se puede hacer una vinculación entre desiertos y extraterrestres, o supuestas apariciones extraterrestres. Sí, ¿por qué no? Tenemos las pirámides de Egipto, evidentemente muy vinculadas al tema extraterrestre. Tenemos Atacama con el supuesto humanoide aquel que encontraron. ¿Y la cueva de Tassili? Tassili, 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿cuánto nos queda por conocer del mundo? Tenemos que darnos prisa. Tenemos que darnos prisa porque nos queda... Antes de que se lo carguen. Antes de que se lo carguen, sí. Antes de que se lo carguen todo, efectivamente. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Yo, por mi parte, ya les he contado un poquito sobre esas zonas de poder. Volveremos también a incidir en algunas cosas. Tenemos muchas ganas de volver a hablar de pirámides. Tenemos muchas ganas porque es un tema que nos apasiona tremendamente. Y un poco también hablar del pasado, de ese pasado que siempre hemos dicho, sobre todo tú, Eduardo, que no nos cuentan. Nos han robado. Que nos lo han robado de alguna manera, exactamente. Pues nada, entonces no me queda sino, como siempre, darte las gracias, Eduardo, por haber... Como siempre, ha sido un placer. ...compartido este rato, y gracias, por supuesto, a todos nuestros seguidores que están ahí, también siempre al pie del cañón. Y me despido diciéndoles lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.